salud es así. Bueno, pero fue solo un proceso. Sí, la verdad que tuve que hacer, a ver, espera que se me... ¿Ya estamos en Facebook también? Bienvenidos a todos, sí, estamos en Facebook. Gracias por sumarse a Hola, hola. este encuentro, ya estamos saliendo por los dos lados. Sí, ¿para que no me funcionan los auriculares? No sé por qué. Ah, bien. Si ustedes supieran que yo me pongo a jugar al último momento, ¿por qué hago estas cosas? Voy a apagar esto. Bueno, ya los que nos siguen saben que hago estas cosas con la tecnología y yo tenemos como algunas cositas con la tecnología. Ya les voy a contar. Un día tenemos que hacer un programa de qué son las profesiones, qué significa cada profesión, por qué elegimos cada profesión. Está muy bueno eso. ¿Con qué se relaciona? Es súper interesante. Miren, ando con un arito de luz que quería ponerme, pero bueno, no lo voy a poner. Me complicó la vida. Bueno, buen lunes, arrancamos porque si no yo me quedo jugando con la tecnología y acá nos agarran las 8. Buen lunes 16 de marzo. ¿Cómo? Daniel, bien. Acá voy entrando. Eh, bueno, hoy, bueno, vamos esperando que se van sumando. Ahí, hola Alma, hola Lilén, que se suman por Instagram. Bienvenidos a los que se suman por Facebook. Bueno, el tema de hoy es un tema que, bueno, viene a continuación de lo que venimos tratando, ¿no? El tema de los... Ay, ¿por qué se Se finalizó en cortó la Instagram? conexión en Así Instagram. empezamos el lunes pasado, ¿te acordás? Perdonen, ¿eh? Vamos de nuevo. Bueno, por acá por Facebook salimos saliendo, así que estamos en la etapa previa de el poder coordinar que Espera que no todo te estoy funcione. escuchando porque te había bajado el volumen. Dale, pero es simplemente para Ahí avisar ya a la volví a gente. iniciar. Ahí vamos. Muy bien. A ver, enviamos solicitud. Todavía no impacta. Ahí va. A ver, a ver. Sí, Ahí está. Ahora sí. Espera que voy a bajar el volumen acá. Ahora sí. muy bien. ¿Estamos? Sí. ¿Escuchás bien? Bueno, bueno, vamos de nuevo. Buen lunes, feliz lunes 16 de marzo. Eh, Bienvenidos a Café Consciente, un nuevo programa. Bienvenido, José Luis. Hola, hola, ¿cómo Hola, estamos? ¿cómo ¿Todo estamos? ¿Todo bien? A los de Facebook ya los saludamos como 3 veces, disculpen, pero bueno, en bien? Instagram Sí, se es verdad. reinició. Paciencia. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando por Instagram. Bueno, dónde seguís? Contale a la gente dónde seguís paseando, perdón, trabajando, perdón. Seguimos desde, no, bueno, el universo es mágico y abundante, yo estoy haciendo todo eso. Eh, Desde Costa Rica y la verdad que muy contento porque ayer estuvimos, bueno, este fin de semana estuvimos compartiendo un conjunto de talleres que estuvieron muy buenos respecto de cristales de luz, que es la conciencia de María Magdalena, y los códigos plutonianos, que es lo último que nos había llegado este año. Y fue mucho más poderoso de lo que imaginaba, mucho más expansivo, así que fue algo que en un momento ya hablaremos aquí también acerca de eso. Estaba pensando que me gustaría compartirlo. La verdad que, bueno, yo participé del taller que brindaste, maravilloso, maravillosa la conexión que se logró, hermoso. Yo lo hice virtual, obviamente, porque estoy en Argentina, en Neuquén, pero se puede hacer fantástico virtual. A veces pensamos que la energía no llega cuando algo es virtual, ¿no? Y la verdad, yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan, por ejemplo, por las consultas, ¿se pueden hacer virtuales? Yo le digo, claro que sí, si la energía, le digo, está en todos lados, llega de todos lados, le digo, ¿por qué no podría ser? Y la verdad que las terapias igual son muy lindas virtuales también, y el taller de ayer fue maravilloso. Yo me sentí ahí, como si hubiera estado en Costa Rica. Me faltó el calorcito, no sé qué temperatura está haciendo allá en Costa Rica.
Sí, la verdad que está agradable. Obviamente, como consecuencia de las activaciones, se levantó la temperatura, así que se pudo disfrutar mucho. Acá en Neuquén está muy lindo también. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, ¿te parece? Porque es un tema que sé que da para hablar mucho, Sí, claro. sobre todo las vivencias que por ahí traemos y que esperemos que la gente que se sume comparta también y por todas las miradas de las que se puede mirar el duelo, ¿no? Eh, y hoy queríamos, bueno, tratar los duelos, pero no solo el duelo, uno cree que el duelo es solamente el duelo de cuando una persona desencarna, pero hay muchos duelos, ¿no? ¿De qué duelos Claro. qué duelos de duelo te acordás? Ah, am, Pues se me puede apagó ser de uno que nuevo. fue cuando dejé Buenos Aires y elegí ir a vivir a Se ve Córdoba que nuevamente. Instagram está teniendo algunos problemas. Vamos a tener que hacer el próximo Sí, por eso otra estoy viendo. plataforma. Igual seguimos por Facebook, no te preocupes. Bueno, estamos en Facebook, seguimos acá Espera que voy a subir el activos volumen, espera. mientras volvemos a Instagram. Sí, sí, y nosotros sigamos y bueno, en Instagram lo que haré después es subir eh, el vivo que vos me pases de ahí de Facebook. Claro. Bueno, me parece muy bien. Contame entonces un poquito los duelos que recordás. Uno de Ya los entré, si duelos fue querés, justo. ya entré a Instagram, si querés irme enviando la Bien, invitación. bien. No sé si es la de ahora la que estoy viendo o la de antes. Bien. Aquí estamos también en Instagram. Vamos a ver si me aceptas. Anímate a aceptarme, mujer. Vamos, A ver, no sé qué está pasando con esto. tú puedes, tú puedes. La invitación caducó. Ahí dice que Ahí no puedes aceptó. unir. Mm. Así. Excelente, ahí estamos. Ay, ahí vamos. Bueno, perdona a la gente de Instagram, pero bueno, la verdad es que habilitamos el vivo y se corta solo para que baje el volumen. Subo bajo el volumen, yo no sé qué hacer. Así que nada, si se corta, sepan que igual nosotros como estamos transmitiendo por Facebook, si lo quieren ver por Facebook, también pueden hacerlo por la cuenta de José Luis. ¿Cuál es la cuenta de Facebook, José Luis? Tot, Escuela del Ser Humano. TOT, Escuela del Ser Humano, escuela con K, ¿no? Sí, correcto. Escribir ahí puede ser como mensajito en Instagram, Sí, por las claro. dudas. Así que si se te corta en Instagram, podés seguirla por Facebook. De todos modos, cuando subamos el video va a salir completo porque vamos a subir el de Facebook. Pero bueno, para los que se están sumando ahora por Instagram, el tema de hoy de Café Consciente son los duelos. Y justo le estaba preguntando a José qué tipos de duelo él recordaba, ¿no? Porque le decía yo que no son solamente los duelos que vivimos cuando una persona, alguien cercano desencarna. Sí, Y bueno, y exacto. ahí quedamos. Uno de los duelos fue justamente el haber salido de Buenos Aires en un momento que había crisis en el país, elegimos ir a Córdoba, y si bien elegimos ir a Córdoba, cerrar el ciclo también fue algo que fue movilizante. Y uno Eh, cree que no hay un duelo ahí, ¿no? Pero el desarraigo es una especie de sí, duelo. claro. Bueno, de hecho, también lo fue, obviamente, el hecho de ir desde Córdoba también a México, perdón, sí, está bien, a Buenos Aires y también haber elegido ir a México, también eso significó un proceso interno interesante. ¿Mm? Entonces dijimos, el desarraigo uno, bueno, cuando fallece o desencarna una persona. ¿Cuál otro? Cambias de ciudad, Desarraigo sería ese, cuando cambias de ciudad. sí, exacto. ¿Cuál otro? Ah, bueno, cuando he cerrado el vínculo con una pareja, cuando mi hija, mis hijas ya también están haciendo su camino, viviendo en otras casas, entonces ha sido interesante el duelo de sentir que la casa está vacía, el famoso nido de la casa vacía, nido vacío. Nido vacío. Ese,
Es como el que uno se prepara, pero nunca está listo, ¿no? Para ese. Lo que pasa es que ¿se puede uno preparar para los duelos? Ahí se cortó otra vez de Instagram. Se Sí, puede- lo dejamos y sí. No sé qué vamos a hacer con Instagram, ya veremos. Capaz que podemos usar otra plataforma para el próximo. Sí, sí, me parece que la próxima vamos a hacerlo por YouTube. Es otra opción. Ujú. Entonces, ¿se puede realmente hacer el duelo antes? Eh, Pudieses prepararte, ¿no? Eh, Vos sabés que a mí en terapia me ha tocado tratar a personas mamás, ¿no? Sobre todo por ahí son las que más lo exteriorizan. Eh, que viven realmente la partida de un hijo cuando se va de la casa a estudiar o cuando se casa o se va de la casa como una muerte. Pero literal el sentimiento es como si el hijo se muriese. Y vos decís, en realidad el hijo no se murió, ¿no? Pero así lo siente el inconsciente de esa Claro. mamá. Es tan fuerte. ¿Cuál otro podemos decir? Si Sí, te parece, los definitivamente enumeremos no, primero. no es algo sencillo. Te me cortás un poquito. Chan, chan, chan. Bueno, yo te di tres. ¿Cuál podrías aportar vos? Uno. La partida de una Yo podría mascota, aportar cuatro. cuando se muere una mascota, cuando perdemos un trabajo o renunciamos a un trabajo, porque si haya sido nuestra decisión, como si no lo fue, en las dos hay un duelo. Sí, claro. Y bueno, Absolutamente. cuando vos dijiste cuando perdemos una pareja, pero a veces cuando nos peleamos con un amigo, una amiga, o también hay un duelo ahí, ¿no? O sea, que estamos hablando de que son procesos y cuando ese Son vínculos. proceso se completa, se finaliza, se trunca en algunos casos, también forma parte de el duelo que hay que mover y sobre todo qué pasa con nosotros cuando no queremos o no nos damos cuenta que no lo hemos resuelto. Esa es la parte que me parece muy apasionante de repente abordar. Bueno, ¿cuál otro? Bueno, no se me ocurre ahora ninguno, pero ya va a ir apareciendo. El que dijiste, bueno, y obviamente el que más nos atraviesa es la pérdida de un ser querido. Y Ujú. bueno, a mí particularmente me atraviesa hoy porque sincrónicamente el universo, hoy teníamos el programa de duelos y hoy falleció un familiar de unos amigos muy queridos, así que me tocó acompañarlos en ese proceso. ¿Y qué me pasa? Que hay una parte que yo siento igual que todavía la estoy integrando, que es este tema de aceptar que la muerte es parte de la vida, ¿no? Sí, tal Eh, cual. y, y todavía en eso creo que nos falta muchísimo, porque todavía sentimos como una pérdida. Pero mientras venía manejando, porque bueno, tuve unos 25 minutos de viaje, venía pensando que no quería decirle lo siento mucho, porque de verdad esa persona, yo ya eso sí lo siento, ¿no? Que se está liberando, que desde mi manera de mirar, y esta es la mirada de Andrea, es un cambio de estado, ¿no? Del ser. Hoy estoy viviendo esta experiencia y cuando me desencarno, vuelvo a ser parte de mi ser más completo, ¿no? Entonces, está bien, los que quedan lo viven desde otra manera y yo desde este lugar que me quedé, porque perdí a mi mamá y me quedé, estoy aprendiendo ahora a tener esta nueva mirada. Me costó mucho, muchísimo. El duelo de mi mamá, que la perdí hace muchos años, me costó más de 10 años hacerlo. Y bueno, esa es otra cosa que te quiero preguntar. Me guardé algunas preguntas para hacer acá en el programa. Chan, chan. Pero pensaba eso, que no le quería decir lo siento mucho, porque, porque ya desde cuando uno empieza a trabajar con las energías, lo que comprende es que cuando alguien fallece, lo que menos debemos hacer es bajar la vibración, porque ese ser que está justo en su proceso de cruzar el umbral, necesita una vibración elevada para cruzarlo, ¿no? Por eso pensemos que hablábamos el otro día del nacimiento y que cuando nacíamos lloramos porque dejamos de ser el todo y pasamos a habitar un cuerpo, y que sobre todo cuando desencarnamos hay un sentimiento de bienestar, ¿no? Es ese momento previo a la muerte que es como, aunque estés
muriéndote de dolor con algo clavado acá, hay una sensación de bienestar que precede a la muerte. Y me pasa que como terapeuta de regresión también tengo otra mirada ahora de lo que es la muerte, ¿no? Entonces, para terminar de contar esto, no quería decirle, lo siento mucho. Entonces venía pensando, ¿qué es lo que le iba a decir a este amigo cuando me encontrara? Entonces, cuando me encontré con él, lo que le dije fue, te acompaño en este momento de tristeza que estás atravesando para honrar la vida de tu mamá. Y eso lo sentí como más sincero con lo que yo siento ahora, ¿no? Como es honrar la vida que ella tuvo y sí darle el espacio a su hijo de que atraviese esa tristeza, porque siempre hablamos de no negar las emociones. Y ya cuando me iba volviendo se me venían presentando otras preguntas. Viste que hoy he estado muy, muy reflexiva, muy preguntera. Sí, claro. Ya Em, sea. sí, creo que un poco esto, ¿no? Cuando uno se enfrenta a procesos como es la muerte, nos hace tener algunas preguntas existenciales y algunas preguntas profundas, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo es pensándolo desde los dos lados, ¿no? Desde el alma que está siguiendo su camino y la familia que queda. ¿Cuánto tiempo es el adecuado para un duelo? ¿Hay un tiempo adecuado? ¿Qué pensás vos? Mm. La verdad que estás muy creativa con la capacidad de hacer estas preguntas, así que, porque la verdad que esto es algo que es bien, bien individual y que habla mucho. Mm. Esto lo hemos hablado en algunos de los talleres que estuvimos dando durante el fin de semana, en donde justamente una de las cuestiones es el trabajo interior. Entonces, el trabajo interior literalmente es lo que cambia el cómo nosotros integramos las emociones, las reconocemos, las vivimos, pero ¿hacia dónde las llevo? O sea, ¿cuál es el nivel de, digamos, de poder gestionar estas emociones en sentimientos que nosotros invitamos a que la gente sea consciente de que elevemos de que podamos gestionar sentimientos de alta vibración? No es sencillo, quizás la primera vez, pero transitarlo ayuda a comprender que podemos hacerlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas maravillosas que le enseñó esta mamá a tu amigo? ¿Cuáles son las cosas bonitas que compartieron? ¿Cuándo fue la última vez que se mataron de risa que no podían parar de reírse? Entonces, si recordamos eso, empezamos a conectarnos con las cosas más bonitas que en su vida nos dio y que ahora llega poder hacerle una caricia al dolor de la partida. Con respecto a la pregunta, porque sé que preguntaste otra cosa y yo te traje hasta acá, el tema es, el tiempo también es un trabajo individual. Uno puede elegir, y esto es algo que seguramente alguno se va a poner un poco intenso, quizás con lo que dice José Luis, cómo va a decir eso, pero uno puede elegir cuánto tiempo quiere seguir haciendo el duelo. Y que sea lo que tú auténticamente sientas. No sé, por decirte algo, terminaste un vínculo de pareja. ¿Cuánto tiempo vas a estar en duelo? Y no estamos hablando de que salir del duelo significa que tenés que salir a bailar o ver qué onda, sino cuánto tiempo interiormente estás eligiendo sentir el dolor de ese vacío de lo que ya no está. Si es la pérdida de alguien, ¿cuánto tiempo vas a conectar con la tristeza de su ausencia? Y ahí es donde uno puede decir, tengo que aceptar que estoy triste. Y quizás puede ser que te tomes un mes, suponte si alguien partió, pero al cabo de un mes decir, bueno, listo, ¿sabes qué? Gracias por todo. Me quedo con lo mejor de ti, del recuerdo de la vida que compartimos. Por ejemplo, si alguien falleció. Y elijo recordar eso. Entonces, desde ese lugar, eh, no estoy negando la emoción, sino que le estoy conduciendo. Estoy siendo como el soberano de todo esto que me está atravesando, que son las emociones, los sentimientos y la decisión. Ese es mi sentir. ¿Vos qué opinas? ¿Vos tenés un tiempo?
¿Qué me pasa? Que me toca muy de cerca, porque, bueno, como les decía, perdí a mi mamá siendo jovencita. eh, Algo que dijiste que es como el permitirse, ¿no? Y, y el tema es que si no nos permitimos la emoción, no nos permitimos, o sea, hay distintos duelos, ¿no? No, hablamos de todos los tipos de duelos que había y todos tienen una intensidad diferente también, ¿no? No se siente lo mismo cuando se pierde un ser querido que cuando se deja un trabajo, un desarraigo, tienen distinto nivel, ¿no? Es como si dijeses el umbral del dolor, como el umbral físico del dolor. También las emociones tienen un umbral, por lo menos así lo siento yo, ¿no? Que tiene un nivel de intensidad diferente para cada persona también, ¿no? Como cada persona tiene un umbral del dolor, también esto podría ser un umbral. El tema es permitirse la emoción, porque si vos no te lo permitís, ese duelo queda como pendiente, ¿no? Y el inconsciente lo que hace es bloquearlo, pero ese dolor, esa tristeza no procesada queda ahí y va impactando silenciosamente en otras áreas de tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está. Está ahí y está acá, ¿no? Es como está en ese momento que pasó y está hoy tan presente como si hubiese pasado ayer. Y esto lo digo desde mi lugar de haberlo vivido personalmente y desde todas las personas que he atendido que sobre todo en biodecodificación, me parece que es la terapia más hermosa para transitar un duelo y la más liberadora de todas las que yo he hecho hasta ahora y de todas las que conozco. Puede haber muchas más, pero para mí la bio es lo que me ayudó a transitarlo. Y un poco es esto que vos decís, es darte permiso de sentirlo, darte permiso de romperte si te tenés que romper, ¿no? Ahí verás cuánto tiempo, pero es como permitite sentirlo. Yo en el momento que me pasó no me lo pude permitir, porque sentía que tenía que ser fuerte. La consecuencia es que demoré como 8 o 10 años en hacer el duelo. Hasta que llegó algo que era tan doloroso, pero ya era un dolor hasta físico. Tuve hijos, ¿no? Y ya no me dolía eh, haber perdido a mi mamá. Lo que me empezó a doler son las cosas que no había vivido con ella. Como muy loco, ¿no? Pero un duelo no procesado tiene muchos impactos. Yo digo, mira cómo futuricé ese dolor, ¿no? Y por eso, no sé si resuena con alguien esto que estoy contando. No es para que nos pongamos todos tristes, pero sí es para que, si es tu dolor también, entiendas que es parte también de un proceso de duelo, ¿no? Eso no, me estoy acoplando ahí. Y cuando tomé la decisión de hasta acá, ¿no? Mirá que pasaron 10 años, yo pensaba que lo tenía súper asumido, súper, y no. Cuando mis hijos empezaron a preguntarme por su abuela y me di cuenta que no podía nombrarla, que solamente intentar pronunciar su nombre me quebraba completamente, Wow. que no podía tener una foto, no podía mirar una foto, mostrarles una foto a mis hijos de su abuela. Era tan doloroso lo que yo sentía y entonces ahí es cuando decidí tomar terapia. Y había tomado terapia psicológica un tiempo, pero decidí darme de alta. Eh, sí, no está bien lo que hice, no lo recomiendo. Sigan su terapia, no se den de alta cuando creen que ya están. Pero la verdad que la biodecodificación me ayudó con el duelo a mi mamá y lo que tengo que decir es que no fue un solo duelo, tuve que hacer muchos duelos para superar ese trauma. ¿Por qué? Porque era mi mamá, era mi mejor amiga, era un montón de cosas que yo había perdido, ¿no? Esto eran momentos, era la futura abuela de mis hijos, o sea, uno tiene que empezar a ver que esa persona tenía un rol muy importante en la familia, ¿no? También vinculaba a mi familia, ¿no? Entonces la pérdida era estructural prácticamente, la que por lo menos yo viví en mi caso. Entonces, hoy lo puedo mirar desde el lado de la terapeuta, pero también de la terapeuta que lo vivió, ¿no? Y es como, a veces decimos, no, como yo siempre lo digo en chiste, pero esto no es para reírme de nadie, ¿no? Yo ya lo constelé, dicen. No, yo ya eso ya lo constelé. Y es como, si algo, por más que vos ya lo trabajaste, te sigue haciendo algo adentro,
bueno, volvé a mirarlo, ¿no? Porque hay algo más que te está mostrando, hay algo que quedó ahí. Y hoy me preguntás, o no me preguntaste, pero te lo voy a decir, si me duele la partida de mi mamá, pues ya no, porque ahora la siento presente en mi vida desde un lugar de... ¿Está presente? Sí, súper presente, pero ya no siento tristeza, ¿no? Ya puedo hablar de ella con alegría, puedo recordar y contar, si ustedes creen que yo soy un aparato, mi vieja era 10 veces multiplicado el aparato que soy yo, de ahí me viene, ¿no? ¿No? La que yo me potencié, ella me potenció. Eh, y poder hablar con mis hijos y poder contar historias y ver fotos y colgar fotos y ver videos con alegría. Pero bueno, me llevó mucho trabajo interno desde muchos lugares transitar esa pérdida. Y estoy hablando de una mamá, ¿no? Que siempre parece que estamos más preparados para perder a una mamá que a un hijo, que a un hermano, ¿no? Que son esas muertes que tal vez no esperamos. Eh, y bueno, eso, que acepten que es un proceso que te va a llevar el tiempo, como decía José Luis, que es súper interno y personal, el tiempo que te tenga que llevar. Como respétense sería mi recomendación, ¿no? Respeten lo que sienten. ¿Y se puede sanar un duelo? Sí, sí se puede. Y bueno, y aprender de a poquito esto, que la muerte es parte de la vida. Y que Bueno, en realidad hay algo muy bonito en esto de que, primero que nada, quiero honrar. Comúnmente cuando yo hablo de alguien que no está, que partió, lo que hago es tomar conciencia que también un aspecto o una partecita de esa energía está acá con nosotros. sí, Entonces, desde ese lugar, quiero honrar a tu mami. sí. Y eso significa, si podrías traer su nombre a este espacio. Sí. Quiero contarles que para honrarla también, este año, el año pasado, bueno, este año en realidad, me agregué su apellido. eh, Así que ella se llama. Bueno, ahora les voy a contar porque después me revelaron su nombre cósmico. Ella se llamaba acá físicamente Gladys Alicia Magrini. Yo me agregué el apellido Magrini, lo cual implicó muchos cambios en mi vida tomar esta decisión y hasta un cambio un cambio literal de destino, ¿no? Agregarme su apellido. Así que yo se lo agradezco todos los días por mostrarme que ese era el camino. Y te cuento que una vez haciendo un trabajo con mi hermana Karina, como ustedes la han conocido porque ha participado con nosotros, hoy no está porque ella siempre se suma en Instagram, no sabe que estamos en Facebook, Yo le avisé sino en acá Instagram. estaría. Eh, Estábamos haciendo un trabajo, ella participó, su energía participó junto a nosotras, como varias veces ha participado, porque a veces tienen permiso de poder colaborar con nosotros. Y ahí nos revelaron, o nos reveló ella, su nombre cósmico, que en realidad es una frecuencia muy hermosa, que es como un Eva. Así que hermoso. Así que gracias, gracias desde todos los lugares que siempre me acompañas. Entonces, ¿nos podés repetir entonces cuál es su nombre? Gladys Alicia Magrini. Bueno, muchas gracias, Gladys. En todos los niveles de conciencia que significa ese gracias. Sí, sí, sí. Entonces, ahora respira. ¿Cómo se siente ese corazoncito? No, muy bien. Se dan cuenta que lo puedo hablar con alegría, que puedo conectar con ella desde la alegría. Y eso. Pero esto me llevó muchos años llegar a conectar con el ser que hoy es mi mamá desde la alegría. La verdad que ahora no haciéndolo autorreferencial, sino cuando atendemos en terapia y hacen los duelos, la liberación que siente la persona es muy profunda. Se logra conectar, sí, con los seres, la energía colabora, obviamente, porque esa energía también necesita seguir su camino, ¿no? Sí, claro. Entonces, colabora para ese proceso de duelo.
El duelo que hago es parecido al que vos haces de la silla vacía, Ujú. pero bueno, tiene Bueno, otras partes. La silla vacía eh, es, sí, es sí. psicológico, no es de la psicología. Ah, sí, puede ser gestáltico, pero se Sí. utiliza en varios niveles. Incluso, perdón, completa la frase y luego voy a decir algo más. No, eso te decía que es parecido al de la silla vacía, pero tiene otros condimentos que hacen a la biodecodificación, que tienen de visualización, parte de recuperar energía, hacer cortes energéticos, recibir mensajes. Entonces la conexión que se logra es muy, muy bonita. Así que esto es lo que Andrea vivió, ¿no? A mí me ayudó mucho la biodecodificación para superar no solo ese duelo, sino otros duelos también. Animate a probar este proceso o el que vos quieras. Solamente animate a enfrentar ese dolor, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Lo que quería justamente agregar a esto es que, como todo está relacionado, obviamente, la pregunta que puse justamente, digamos, para compartir acerca de este encuentro es, si pudieras sentarte hoy a tomar un último café con esa persona que ya no está, ¿cuál es esa palabra o frase que te quedó pendiente de decir para poder cerrar la puerta con paz? Ya, Eso me preguntas a mí. Bueno, me pasa que yo hablo habitualmente con ella. perdón, perdón, Sí. perdón. Esto es lo que puse en el grupo, en el chat. Ok, ok. Eh, claro, si vos querés contestarlo, ok, yo también No, puedo porque contestarlo, eso, pero que hablo habitualmente con ella, así que no me quedó nada por decirle, que le he dicho todo. excelente. ¿De alguien que ha compartido algo? No, 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 Ah, no, no hay nadie, nada más que yo me quedé colgado pensando en la partida de mi papi mm, y cómo fue ese duelo, porque por digamos que tuve una oportunidad que yo siento que fue una bendición, pero no fue sencillo transitarlo porque 3 años antes de su partida ya supe que se iba. Y entonces también supe que no iba a estar presente. contá un poquito para los que no saben cómo lo supiste, ¿no? Ah, me llamaron por teléfono de allá arriba. No, bueno, a través de este trabajo interior que le llamamos camino de conexión con lo espiritual, es como que uno o yo puedo llegar a conectar y percibir determinadas energías, mensajes o información. Entonces, por eso, por ejemplo, es como que alguna información me dan con anticipación y yo veo de qué forma poder integrarlo. Por ejemplo, esto me pasó cuando yo era muy chiquito, 6 7 años, me pasó a los 20 años, ya lo tuve un poquito más de claridad, pero no tenía las respuestas. Y ahora de grande, cuando ya empiezo a potenciar mi camino espiritual, mis meditaciones, mi forma de conexión interna, entonces ahí sí se potencia. Y dentro de eso fue la información de que él iba a partir y yo no iba a estar. Y para mí el dolor era no poder estar acompañando a mi familia. Y Mm. la segunda parte es que una de las cosas que este camino me abrió fue la posibilidad de acompañar a las almas, a las personas que están por partir. Entonces yo acompaño a esas almas en el proceso de transición hasta que llegan al otro plano. Entonces, pero eso en mi familia no lo saben. Y mi papá tampoco, no lo sabía. Entonces, sí me enteré justamente con anticipación 3 años antes de su partida. Y para mí fue el duelo de decir, no voy a estar. Fue el hombre de repente que es más importante, significativo en mi vida y no voy a estar. Entonces, gracias al trabajo con los círculos y entrenamientos de hombres, pude liberar el dolor que eso significaba y vivirlo desde un lugar distinto, de decir, honro todo lo que hemos caminado.
Cuando José, llegue la... en un momento dijiste, perdón que te corte, pero quiero preguntarte, Adelante. en un momento dijiste que esta información te llegó a vos. Viste que nada pasa por casualidad, ¿no? ¿Y por Claro. qué, para qué crees que llegó a vos en forma anticipada? Para poder hacer lo que hice, que fue poder despedirme de él cuando él estaba bien. Entonces, también creo que cuando me llega una información, no solamente esto, sino otras informaciones, trato de darme cuenta a quién hay que hablar, a quién hay que decir o a quién hay que preparar a través de alguna frase o pregunta. Porque a veces no tenés que dar el Ujú. detalle completo, pero no sé, por ejemplo, en el 2017, cuando fue el terremoto en México, me Para terminar mostraron, el contado de tu papá primero, porque yo te dale, corté y quiero que lo termines de contar, si vos bueno, querés. sí, claro, por supuesto. Entonces, el tema fue ese, de que durante esos 3 años tuve la oportunidad de hacer la preparación, pero cuando llegó el momento, el año, me dijeron, este es el último año que va a cumplir años. Entonces, hice todo lo necesario para poder llegar ese 31 de enero a Córdoba y bueno, llegué. Llegué justamente el 31 de la mañana. Así que sí lo puedo acompañar en ese cumpleaños. La última foto que tengo con él es justamente de ese día y, y tuvimos la oportunidad, bueno, de compartir ahí unos meses y cuando ya me toca regresar a México, el 30 de marzo, había en algunos otros momentos intentado hablar acerca de su partida y él no estaba dispuesto a hablar. Pero en esta ocasión, que fue cuando me despedí de él, sí. Mm. Entonces lo hablé ya liberado del dolor, de la transición. Lo hablé desde el lugar de hablarle de alma a alma, pero también acá ¿Crees la que su alma personalidad. ya lo sabía ahí? ¿Que su alma le dejó darse cuenta un Sí, poquito? sí, ya Sí. lo sabía. Y su personalidad también lo venía percibiendo, se venía viendo él. Pero ahí fue sí, confrontarlo y decirle, papi, me estoy yendo, pero esta es la última vez que nos vamos a ver en esta vida. Y desde ese lugar quiero agradecer cada una, bueno, y empecé ahí a enumerar un montón de cosas que tenía que ver con lo que él me había brindado, con cómo me había acompañado, con cómo acompañó a mi mamá, a mi familia, a mis hermanos, cómo acompañó a mis hijas. O sea, todo de repente esa forma de generosa que tenía de darse en la forma que a él le salía, pero que justamente hablaba del amor que él sentía por los suyos. Y eso fue un referente para mí. Y la otra cosa es, aunque después de agradecerle todas las cosas y que lo amaba, también pude decir que aunque él no supiera cómo, pero él me iba a ver, cuando sea el momento, él me iba a ver y yo iba a estar con él. Así que se quedara tranquilo que nos íbamos a ver, pero de otra forma. Y cuando llegue el momento, el proceso, me avisan la fecha y después, cuando llegue esa fecha, me dicen, te vamos a dar un regalo. Te vamos a dar la posibilidad de que puedas estar presente para acompañar a tu familia en ese momento. Y literalmente mi papi falleció a las 11 de la noche y yo llegué a las 6 de la mañana del día siguiente y tuve la oportunidad de estar con ellos acompañando todo el proceso de la partida de mi papá. Hermoso. Así que eso también significó de que nunca nos dejan solos desde arriba, cuando empezás a hacer caminos acá abajo que ayudan a mucha gente, pero también desde allá nos ayudan a nosotros. Y al ayudarnos a nosotros, nos permitieron, por ejemplo, tener esa posibilidad de acompañar a mis hermanos, de acompañar a mi mamá,
si bien, eh, nada, sé que mis hermanos tuvieron que pasar la parte más dura, que fue la parte final, cuando mi papá ya se estaba poniendo mal, y bueno, eso tocó vivirlo y tocó vivirlo a ellos. Sí, de todos modos, la parte, creo que fue duro por igual, porque saber cuándo se va a ir un ser querido es muy duro también, ¿no? Y a veces esa bendición, uno dice, se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué me lo decís? Y viste que yo te pregunté para qué, ¿no? Había Sí, claro. un para Ujú. qué que tenía que ver más con tu proceso que con el proceso de tu papá. O no, porque Sí, vos claro. pudieras haber elegido O de compartírselo en ese ambos. momento, o de ambos. Pero fue tu elección no compartirlo. Yo, mira, así de acá, te abrazo fuerte. Ya, muchas, muchas gracias. Entonces, así como recién honramos a tu mami, también honramos a don Hugo Jerónimo, alias el Gracias, Tigre, Hugo. y agradecerle por Gracias, todo lo que Hugo, nos por dio. tanto. Y cuando fue el momento de simplemente de dejarlo ahí en el cementerio, fue eh, agradecerle porque había cumplido con su misión. Cumpliste con todo lo que venías a hacer, entonces que él pueda hacer el camino de retorno a la casa del Padre Celestial, sabiendo que cumplió con todo lo que tenía que hacer en este plano. Así que por eso era mucha gratitud para él y todo lo que nos dejó. Y te voy a pedir dos cosas ahora. A ver, no sé si te lo va a hacer, pero bueno, Una dígame. es que puedas disociarte y sé que vos lo vas a poder hacer y hablar desde dos lugares, porque recién lo hiciste desde, gracias porque compartiste a José Luis, no José Luis terapeuta, sino José Luis, el hombre que atravesó eso, así que gracias. Em, que hagas, que te disocies y hagas las dos cosas, ¿no? Que cuentes cómo lo atravesó José Luis el hombre y cómo le recomendarías a las personas que nos están escuchando, tomando ese aprendizaje, ¿no? Como nutriéndote de ese aprendizaje que te tocó transitar para transitar un duelo, desde tu mirada. Claro. Eh, Hay algunas cuestiones que se mezclan, porque de repente es como que no es que se puede separar por completo. Pero yo estoy muy atento a las señales, como bien sabes. Entonces, ese fin de semana que falleció, él falleció el lunes, yo ya había organizado todo. Cuando me enteré de la fecha, en realidad yo ya lo había organizado mis viajes con anticipación. Entonces, después de terminar el camino de la Flor de Lis, em, iba a Madrid para hacer un entrenamiento para hombres, que es el primer entrenamiento para hombres que se hizo en España. Y de ahí estaba el vuelo a México, México-Perú, Perú-Argentina. Estábamos lejos. Pero en el momento que estábamos en el entrenamiento, yo estuve apoyando varios años a España para que puedan hacer su entrenamiento. Y uno de los hombres que era el referente es Bruno, que Bruno, cuando estábamos haciendo el proceso de conectarnos, de volver a vernos, de hacer todo lo necesario, en algún momento se sentó a mi lado y yo sabía que el papi estaba partiendo, o sea, o que estaba partiendo en esos días. Entonces fue muy significativo porque dijo algo que fue un detonante, que fue el hecho de que él tenía la misma edad que mi papá en ese momento. Y él lo sentí como la energía de mi papá. Y a la vez él estaba agradecido y a la vez maravillado de que estuviera yo ahí apoyándolos a ellos para el proceso que había que hacer allá. Y cuando yo escuchaba todo eso, para mí era como si estuviera hablando el papi
agradecido y maravillado con que estuviera acompañando ese proceso. ¿Querés tomar un ratito? ¿Querés respirar un poquito? ¿Estás Muy bien? bien, muy bien. Bien. Y la parte interesante fue eso, de comprender y de animarme a vivirlo. Entonces, de la misma forma que hicimos recién, de honrarlo en este espacio, creo que éramos cerca de 70 hombres en ese momento, 50 ponele porque eran solamente los miembros del staff, pero justamente eran hombres de 17 países distintos. Y me permitieron justamente de poder poner su nombre en el centro de ese espacio. Y ahí todos esos 50 hombres pudieron honrarlo y apoyar el proceso que él estaba atravesando. Y de esa forma, Qué obviamente, maravilloso, apoyarme a mí. qué maravilloso. Entonces, los hombres también tuvieron la posibilidad de conocer al otro José Luis, no el facilitador, sino el que también conecta con una vulnerabilidad de la trascendencia de la vida y acompañar el proceso, simplemente estando al lado, diciendo que estoy. Entonces, eso para mí, digamos, es como que fue un detonante que ayudó al José Luis persona a transitar la experiencia de la mejor manera y cuando llegué a Argentina fue aceptar que sentía ese dolor y aceptar que también merecía ser acompañado. Entonces por eso fue muy significativo no solo encontrarme con mis hermanos y mi mamá, sino también con mis hijas, que hacía unos cuantos años que no las podía ver, por lo menos Agustina, la mayor, justamente por el tema de la pandemia. Así que en el plano, digamos, físico, en el plano José Luis, es como que todo este proceso lo pude vivir desde un lugar en donde yo siento infinita gratitud por haberlo vivido de esa forma, porque me permitió de repente poder hablar en vida lo que era necesario y poder sentir el dolor y acompañarlo, no solo el mío, sino el de mi familia. Cuando uno está afuera, cuando yo estoy afuera, el tema es que las partidas, yo entiendo que la muerte no existe como tal, es un proceso de transformación, pero así como la noche muere, el día amanece, y es la transición para el papi para llegar a otro nivel. Y desde ese lugar, entonces, em, es distinta la visión del tema de la muerte, dejar este cuerpito físico. Es un proceso de transición, pero nada muere, definitivamente. Entonces, desde ese lugar, bueno, lo que puedo ver yo, digamos, viéndolo desde el plano espiritual, es, primero que nada, que fue una gran bendición el poder transitarlo de esta forma. Segundo, que por más que hubiera querido, o mejor dicho, me hubiera gustado poder estar más presente con mis hermanos para acompañar el proceso, y sin embargo comprendo de que correspondía de esa forma. Y tercero, acepto el regalo que significó llegar en ese momento, porque no estaba previsto en el plan álmico de que yo llegara en el momento del sepelio. Así que me permitió comprender muchas más cosas, pero principalmente sentirme infinitamente bendecido. A Y veces, no quiero cortarte, pero sí darte un ratito para que tomes agüita. bueno, gracias. Eh, a veces cuando nos pasa, ¿no? Cuando no estamos en el momento que un ser querido parte, eh, sentimos que nos quedan cosas por decir, sentimos que debimos estar, pero a veces hay que entender que el no estar también puede obedecer a parte del plan, porque tal vez a ese ser
le cueste más irse si determinada persona está, ¿no? Y tal vez quiera quedarse. Entonces tal vez es un acuerdo entre almas hecho antes de por favor no estés porque no voy a poder irme o no va a ser tan fácil, ¿no? Eh, entonces a veces es como, sé que lo hablamos, obviamente yo quiero agradecerte de nuevo por dejarte atravesar así por la emoción. Obviamente, por más que uno haga terapias y tenga todas las herramientas, la vida nos atraviesa a todos, ¿no? Así que gracias por mostrarlo, porque mostrarse humanos es lo más hermoso. Así Y que tal gracias cual. por mostrar esa pureza que tu alma tiene, esa sinceridad. Eh, Quería dejar que te recuperes un poquito. Por Gracias eso, por darme el espacio para, gracias no por te quería darme, interrumpir. gracias por darme el espacio para poder compartirlo. Hermoso y sabemos que es un tema que como otros temas da para seguirlo charlando porque solamente este es súper intenso, ¿no? Entonces, y a veces no se pueden mezclar, ¿no? Porque es esto que decíamos de los grados de intensidad. No es lo mismo perder a un ser querido que perder un trabajo, aunque a veces parezca que es el fin del mundo perder ese trabajo, ¿no? La vida tiene esa impermanencia, ¿no? Sí, claro, Entonces, eh, un trabajo se recupera, la vida no. Entonces, la vida te pone en perspectiva de otras cosas. claro. Eh, Así que, bueno, quiero que sigas contando, pero quería darte un ratito para que Sí, pudieras recuperarte porque sé que fue fuerte para vos, así que lo último que quiero compartir de eso es que, bueno, mi vida empezó a transformarse un poco. A quienes me conocieron hace unos 15 años atrás no conocen nada de este José Luis. Pero literalmente es como que mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a conectar con esa frecuencia de María Magdalena, que son como ángeles guías, una esencia que me acompaña y me va aportando cosas. Y el taller que vivimos ayer durante 8 horas que estuvimos juntos fue, perdón, creo que fue un poco más, pero eh, la idea, la idea es que todo eso fue de María Magdalena también y cosas que canalicé de ella. Y esto del regalo que me dieron fue muy, muy especial porque fue justamente la fecha de su partida estaba prevista mientras yo estaba en Francia. Y en el haciendo lugar el más camino importante, de sí, la flor de haciendo el lis. camino y llevando un grupo de 12 mujeres. Y en ese momento, cuando estábamos en el lugar más importante de la conexión con María Magdalena, que es Rennes-le-Château, en ese lugar fue donde ella se aparece y aparte de compartir un mensaje que fue bellísimo para ese grupo de mujeres, se hizo después, en la parte final, se hizo presente delante de mí para compartirme esto del regalo. Y me explicaban que el regalo era de que yo iba a poder verlo, o sea, iba a poder despedirlo, por lo menos en su cajón. Y también me dieron, digamos, ahí un regalo respecto de poder ungirlo con aceite de rosas, que es un aceite de rosas consagrado, me decían. Hermoso. Terminamos, terminamos esa meditación. Yo me quedé en silencio un rato, porque obviamente había sido muy fuerte. Y una mujer se levantó, se paró delante de mí y me dice, ¿viste el regalo? Y le digo, sí. Y entonces busca en la cartera y saca y me da el aceite de rosa consagrado. Es decir, estábamos en una frecuencia afín y justamente por eso se me entregó el aceite que después se utilizó justamente para poder acompañar su cuerpo. Así de Qué bonito, bonito, así de mágico, así de especial. qué bonito. Eh, y contame un poquito ahora desde el terapeuta. Eh, ¿Cómo fuiste sanando ese duelo? Creo que en mi caso, parte de ese duelo lo que significó fue saberlo con anticipación y animarme a hablarlo y a transitar el dolor interiormente.
Eh, ¿Sentís que hiciste el comprende- duelo un poco antes? ¿Que te sí, lo permitiste fui hacerlo un poco antes? claro, fue como en etapas y en esas etapas, entre ellas, estuvo justamente el momento en el que eh, ya se acercó el momento de la partida y me siento, como dije antes, muy bendecido por el hecho de incluso poder hablarlo personalmente con él y de poder, y cuando él estaba bien todavía, relativamente bien a nivel de lucidez, y, y poder abrazarlo y poder darle un beso en ese momento, sabiendo que no iba a volver a verlo de esa forma. Entonces, en mi caso, esto, no, yo no soy distinto, yo no soy especial. Y sé que esto forma parte de dones que todos tenemos. Que yo haya tenido la oportunidad de transitarlo tiene que ver con la decisión interna de avanzar en mi camino espiritual, que no significa que este sea el camino que todos tengan que hacer, sino que es simplemente algo que comparto para que si algo te resuena, le invitamos a la José, gente a que pero también se anime. pudiese, pudiese ser similar a una enfermedad terminal, ¿no? Donde la familia tiene ¿No? conocimiento también, Ah, si bien claro, no sí, sabe, exacto. tal vez con certeza, como vos la fecha, sabe que es un proceso que va a tener ese desencadenante, ¿no? Y creo que ahí inconscientemente la psiquis empieza a procesar ese duelo. Sí, Por eso a claro. veces es como cuando fallece alguien que está enfermo, uno siente una liberación, no porque esa persona sea una carga, sino porque uno no quiere, el amor que uno siente por ese ser no quiere verlo sufrir, ¿no? Como no es necesario que te quedes a sufrir, si tu tiempo está cumplido y entonces inclusive se ve que la familia, si bien transita la tristeza, eh, se siente más en paz, ¿no? Que cuando una muerte es repentina a veces. Y siento que el duelo se fue haciendo durante su vida. Eh, pero también obviamente después cuando es el momento también hay que transitarlo y creo que poder compartirlo con mis hermanos un mes después, 2 meses después, permitió justamente que ese duelo que no se cerró, quizás algo, se terminó de cerrar. En ese momento es como que se terminó de completar el proceso. Qué bonito. Y, y bueno, y eso sí lo honro y agradezco, así que forma parte de lo que se transitó. Y el tema es, también hemos, y acá sí, digamos, conectándome un poco con alguna experiencia que he compartido de otras personas, a veces la ruptura no esperada de este plano y que la persona parte, sobre todo también cuando una persona se quita su propia vida. A veces he acompañado a algunas personas que no estaban dispuestas a soltar a su pareja que había elegido trascender. Y eso significó un acompañamiento con respeto, porque por más que le explicaras, la persona decía, sí, todo bien, pero no lo voy a soltar. Y la consecuencia era que su energía y su aroma incluso estaba en esa casa. Y, y bueno, y esto permitió de repente, fue necesario quizás un tiempo para que después esta mujer lograra terminar de liberarlo y permitir que él siguiera su camino y ella pudiera enfocarse en que ella sigue viva y tiene la oportunidad de estar viva con la experiencia de experimentar en su cuerpo lo que significa continuar en este camino. ¿Te acordás la película Sexto Sentido Sí, por supuesto. con Bruce Willis? Donde el protagonista, que es Bruce Willis con el nene, no se da cuenta que haya fallecido, ¿no? Y eso a veces Exacto. suele pasar al alma o al ser cuando la muerte es violenta, que queda confundido, ¿no? Como cuando es un accidente, o así puede ser un caso como el de la película, un asesinato, ese espíritu queda como confundido, ¿no? Entonces, que uno a veces no procesa el duelo
también hace que ese ser le cueste más, ¿no? Y a veces en el acompañamiento que nos toca hacer también es hablar con esa almita que desencarnó y contarle un poquito qué pasó, ¿no? Eh, y más cuando son cosas de golpe, a veces los seres se quedan arraigados a lo terrenal. Si les quedó algo por hacer, saber que sus hijos van a estar bien, saber que su señora, si no le dijo algo, a veces es transmitir un mensaje de, no sé, te dejé determinada cosa y el alma parece que no puede seguir si no da ese mensaje, ¿no? Entonces, a veces brindar esos mensajes permite que el alma pueda decir, bueno, ya lo recibió, ya me puedo ir en paz y que su familia lo honre, lo llene de luz, lo recuerde con alegría, hace que esa alma es como si eleva su vibración y puede seguir su camino como en luz, en armonía, ¿no? Si no, ese dolor que nosotros sostenemos le pesa también, porque hay lazos, ¿no? Hay lazos energéticos, hay lazos kármicos. Entonces, entender que esto, que tomarnos el tiempo de transitar el dolor, pero saber que liberarnos de ese dolor es liberar a esa persona que amamos. Entonces, a veces hacer un duelo es un acto de amor. Sí, Eh, justamente. Hay dos cositas que quiero compartir, o tres. Tengo muchas cosas que se pueden compartir de esto. Ay, sí, Que, por ejemplo, una maestra de la primaria recibió el llamado de una mujer de Córdoba para avisarle que su mamá mandaba a decir tal cosa. Y era una información de una cuestión legal que esta mujer no sabía. Pero el alma le dio hasta el teléfono. Entonces, fíjate vos que las personas que son mediums, que son mm, canalizadores, que se pueden conectar con el otro plano, obviamente que tienen un canal abierto que puede ponerse en servicio del prójimo. Como por ejemplo nuestra amiga Marcia, Marcia. que ella justamente es medium y hemos tenido la oportunidad a veces de acompañarnos y tiene como un canal muy claro respecto de cómo transmitir esta información. Y es muy seria también, sí, una divina Marcia. Eh, Qué profundo, ¿no? Estos temas cuando uno entra sabe que van a ser así, súper profundos. Tal cual. Así que sabés que no le vamos a dedicar un solo programa, ¿no? Van a ser muchos más. Seguramente Eh, que sí, bienvenidos. sí. Sería muy lindo hacer un ejercicio de duelo en vivo. Eh, Veríamos si- no, voy a practicarlo con mi conejito de India, a ver si mi conejito de India piensa que es muy fuerte o no hacerlo en vivo. Me parece bien que lo consultes. Lo vamos a consultar, lo vamos a hacer fuera del vivo y después veremos si es muy fuerte. Por, por amor a ustedes no lo vamos a hacer porque sabemos que puede. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando lo digo y es como cuando uno lo hace en terapia, estás seguro que no queda nada abierto, ¿no? Empezás un proceso y lo terminás porque acompañas a la como un duelo en sí, sino Sí, como claro. un poquito de cariño, cariño al corazón nada más. También se puede hacer, sepan que no es el ejercicio de duelo, que es bastante intenso, porque, porque necesita un acompañamiento personalizado. Y bueno, como terapeuta hay un respeto por los pacientes. Eh, bueno, ya son las 8:10. No vamos a poder tratar los otros tipos de duelo porque este ha sido muy profundo, pero creo que era necesario Así es. compartirlo. Como saben, siempre nos gusta mostrarnos tal cual somos, seres como ustedes, que nos duele y nos hacen reír las mismas cosas, Sí, claro. que lloramos, que nos enojamos, y que un camino espiritual no te hace ni más ni menos. Es simplemente una elección de vida y tal vez tratamos de mostrarles que se puede elegir una vida desde el corazón, desde el amor y que no es que no te va a doler, es que vas a poder irle poniendo curitas hasta que sane totalmente, ¿no? Hay Nunca algo que vamos es a invitarlos a que interesante. se evadan, eso sí,
O Uf, evádance un ratito, así chiquito. que después te traigo. Sí. Hay algo que es interesante, que es el hecho de que esto que llamamos un camino espiritual en realidad es seguir viviendo tu vida, pero también te damos la posibilidad de que puedas observarte desde un lugar distinto. Entonces te da esas dos alternativas que, como bien hiciste, de repente de poder conectar con la parte humana, física de esta experiencia acá y también conectar con esa otra mirada, desde qué lugar elegís transitar esta experiencia con las herramientas que tenés en las manos, que quizás no todos tienen las mismas herramientas, pero bueno, las que tengas, cuando las usas te ayuda a verlo desde lugares distintos y transitarlo de una forma más en armonía. Así que bueno, va por ahí. Aparte, como siempre decimos, ¿no? Vinimos a sentirlo todo, ¿no? El tema es que no nos dicen eso, ¿no? Es como, y viniste a sentirlo todo y sí. Por eso yo te decía que vos transitaras eso que estabas sintiendo, porque es que viniste a sentirlo, y si todavía lo sentís, Sí, transitalo, claro. ¿no? Información nueva hoy llegó para vos al volver a compartirlo. El tema es que parece que lo que siempre tiene que ser es que seamos personas tipo robot, ¿no? Que no sintamos. Y no, no es así. Claro, tal cual. Podemos hablar, podemos emocionarnos, podemos ponernos tristes, y eso es lo que vinimos a hacer. Entonces, nunca los vamos a invitar a que no lo sientan, todo lo contrario. Así es. Siéntanlo, anímense a compartirlos como nos animamos nosotros, y bueno, el lunes que viene vamos a seguir hablando de duelos. Seguramente le vamos a dar una vueltita más a este, porque quedó mucho Sí, seguramente. Así por que compartir. muchísimas gracias, Andrea. Gracias por abrir tu corazón La felicidad y de por ser contar. conejito de Indias. No fuiste el conejito de Indias hoy, no, no Estuviste fuiste sola. hoy. No, bueno, Estuve era sola. una broma. No, Bueno, no, por eso te muchísimas dije, no, no. gracias. Duelo Muchísimas no, duelo en vivo no vamos a hacer. bárbaro. Y bueno, lo que sea que tenga que surgir. Muchísimas gracias. Bendiciones a Gracias a todos. todos. Nos encontramos Que el próximo terminen. lunes. Sí, nos encontramos el próximo lunes. Vamos a seguir hablando de duelos, así que no se lo pierdan. El próximo. Bien, excelente. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao.